Muy buenas, mi gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Beast Fanfic. ¿Listos para embarcarse en una aventura que les va a volar la cabeza? Porque hoy les traigo un crossover que nadie se esperaba. Imaginen esto. Karakuri Circus, con sus marionetas mecánicas y su drama emocional. Boku no Hero, con sus luchas bestiales y esa adrenalina que no te deja respirar. Y, por supuesto, One Punch Man, con nuestro héroe calvo favorito que lo rompe todo en un solo golpe. ¿Y saben qué? Yo voy a ser el protagonista de esta locura. Sí, así como lo escuchan. Voy a meterme en estos mundos, enfrentarme a marionetas oscuras, luchar contra villanos y kaijins, y si tengo suerte, hasta me voy a cruzar con Saitama para ver si me enseña su secreto para ser invencible. Así que, mi gente, si están listos para una historia llena de acción, misterio y un toque de humor absurdo, quédense conmigo hasta el final. Y no olviden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ni un segundo de esta épica aventura. Vamos allá. Capítulo 2. Puppet Master ataca, renace el nuevo señor de los juegos del miedo. Continuando con el capítulo anterior. Volveríamos a la escena pasada, en el apartamento de la Peliverde al día siguiente después de un día de pasión. ¿Qué hora es? Se preguntó el prota, despertando desnudo con algo de jaqueca después de una noche movida, sentándose al borde de la cama mientras tras de ella, dormía plácidamente la chica que se había ganado. Siendo Alex, que aún estaría dormida, ya que ambos se volvieron pareja, al expresar sus sentimientos del uno al otro. Pero en la mente de Tadashi, aparece Shirogane, quien no te ha sabido y eso que tenían algo entre ambos. ¿Debería ir a buscarla? Pensó Tadashi mientras se levantaba, tronando la espalda de paso. Pero no era el momento, ya que todavía es declarado muerto, ya que su hermanastro, planea tener la herencia de su padre, y el último de la lista, sería Masaru. Tadashi-kun, decía Alex al ver que está despierto. Ah, buenos días amor, decía Tadashi acariciando el cabello de su amada recién despierta. buenos días. Por cierto, ¿qué hora es? Preguntaría a Alex. Las 9 AM, decía Tadashi viendo su reloj en el celular. Las 9. Diablos, nos quedamos dormidos muy tarde. Decía Alex para proceder a levantarse y ponerse su ropa. Parece que tienes compromisos, decía Tadashi colocándose su ropa. Sí, ya que hay que ir a la academia. Después de todo, aún tenemos que trabajar y posiblemente pasar pasantías para tener una vocación. Decía Alex para ver dónde estudiaría. Oh carajo, decía Tadashi literalmente bañándose, colocándose la ropa y desayunando. Vamos, decía Tadashi corriendo de ahí. Te acompaño, decía Alex entrando al baño, junto a Tadashi. Momentos después. Se vería a la pareja de peliverdes llegar, estando acurrucados uno el otro suspirando relajados de llegar a tiempo. y ya decía yo que no llegarían. Decía Saye puestos adelante mirando a ambos. ¿Y por qué están muy juntitos? Decía Danny con picardía. Bueno, no tiene caso ocultarle chicas, ya que Tadashi-kun y yo. Decía Alex alzando su dedo meñique. Ambas quedaron en blanco. ajajajaja, buenas Alex, por poco y me lo creo. Decían ambas pensando que era una broma. Pero cuando vieron a Alex, con su mirada que no es broma, ahora se dieron cuenta. Era verdad. Decía Danny sudando. ¿No creíste que yo tendría un novio, en especial con Tadashi-kun? Preguntaría Alex con una ceja levantada. Alex, sinceramente entre todas, ni un chico antes se te había acercado, y pensamos que jamás darías el primer paso. Decía Saye nerviosa. En eso, una publicación del celular de Danny sonaría, y vería en su celular, sobre la noticia de Ayoshino, que se retira de su carrera, temporalmente, por problemas de salud. Mi doll, no, exclama Danny cómicamente desplomándose en el suelo. Suspiro, siempre tan dramática, ¿qué te pasa ahora? Decía Saye algo molesta. Danny, ¿qué ocurre para que actúes así? Preguntaría Alex curiosa. En eso, con lágrimas cómica, muestra a todo su celular donde se mostraría la noticia de la retirada temporal de la idol famosa Ai. El mundo no tiene sentido sin ella, decía Danny cómicamente llorando en su pupitre. Ok, eso no lo vi venir, decía Alex al ver las noticias recién de Ai.
Creo que el estrés de bailes y canciones la debió agotar física y mentalmente, quizás sea por eso que se retiró, temporalmente, decía Tadashi, pero internamente estaba consternado de la retirada de su antigua amiga. Se preguntaba, ¿qué fue lo que le pasó? En eso, el profesor entraría para empezar un anuncio. Bien alumnos, como sabrán, antes de graduarse, van a hacer pasantías, parecidas a lo que hacen las Academias de Héroes, pero con la diferencia, que será para que ustedes escojan el trabajo adecuado, en la cual, se van a dedicar, explica el profesor. Al decir eso, se oyen suspiros colectivos mientras toman hojas para ver las opciones disponibles. Nadie aquí se quedaba sin pasantías. ¿Y qué hay de ti, Tadashi-kun? ¿Ya tienes algo? Preguntaría Alex a su pareja. Creo que iré a hacer pasantías aquí, en un centro médico de Chiba, decía Tadashi de ese plan. Repostería, se me hace bien la cocina. Decía Dandy. ¿Y cuando nadie la prueba? Se burlaría Saye. Bueno, estuve pensando que podría ser gimnasta, ¿qué opinan? Preguntaría Alex algo dudosa. Yo apoyo la idea, que enseñes a personas cómo hacer ejercicios, decía Tadashi. Bien, podría intentarlo, decía Alex al tener la aprobación de su pareja. Más tarde, hora de salida. Bien, iré de inmediato a hacer los datos para inscribirme, decía Tadashi despidiéndose. De acuerdo, nos vemos después, decía Alex despidiéndose. Cuídate, decían Dandy y Saye despidiéndose de igual. Así, Tadashi se fue, dejando a las tres solas. Y bueno, parece que serás entrenadora fitness, solo espero que no pase un drama de camino, decía Dandy. Lo soportaré, además, les deseo suerte a ambas, en especial a ti, Dandy, espero unos buenos panecillos, decía Alex con una sonrisa. Ja, apuesto que Tadashi en el futuro se casará con una enfermera, murmura Dandy con un puchero de esa insinuación. ¿Qué acabas de decir, Dandy? Preguntaría Alex de forma cariñosa. Ella dijo que entre tú y Tadashi durara poco y que él se casara con una enfermera, decía Saye de brazos cruzados. Traidora, decía Dandy en blanco del pánico. Ay Dandy, hablemos de entre chicas, decía Alex sonriendo y llevándose a un lado a su amiga rubia. Esto me va a doler, decía Dandy llorando cómicamente. En la mansión de la familia Suo. Se vería como madre e hijo estaban en una sala de reuniones, frente a frente, una pareciendo vulnerable ante la mirada del otro. Cuyo único tema de discutir, era el tema del hijo del cual creyó muerto. Entonces, ¿podrías explicarme bien la situación, mamá? Preguntaría con voz gélida el hombre de la mansión Suo. Suspiro, temía que este día llegara. Está bien, Yuzure, yo ordené separar a Tamaki de su madre y que fuera dejado en los barrios rojos, ya que nadie se atrevería a ir y menos salvar a un Kirkles, pero como sabes, lo hice al ser un hijo ilegítimo de la familia y eso haría manchar la reputación de la familia Suo. Explica Shizue de la decisión que había tomado. Suspiro, ¿acaso te estás oyendo a ti misma, mamá? Acabas de abandonar a un bebé, peor aún mi hijo, separándolo de mi ex esposa, sabes cómo me hizo sentir, y me mentiste toda mi vida pensando que habría muerto, no me di cuenta hasta saber las noticias que mi hijo seguía vivo, y ahora, sin saber de su verdadera familia, declara Yuzuru de forma enojada. Lo sé, no te voy a pedir que me perdones, entiendes que mi angustia me dominó, al final, fui una egoísta, al no aceptar a tu hijo, como parte de la familia, decía Shizue ahora sin poder decir nada en su defensa. Y ahora ves el éxito que tuvo, me da pena que esté en compañía de otra familia, no estuve ahí en sus mejores momentos, suspiro, ya no se puede hacer nada, dijo Yuzuru de forma oscura mientras salía de la habitación, no queriendo hablar más del tema. El tema en sí era doloroso, más las cosas terribles que su propia madre hizo a su hijo aunque sea ilegítimo, era su sangre. Y dejando a su madre, ahora con arrepentimientos, dejó en claro, que ahora en adelante, acaba de distanciar a la familia, por un capricho egoísta. Salto de tiempo. Durante ese tiempo, Tadashi no solo hacía el formulario para las pasantías, sino también de averiguar dónde está Ai, ya que si está en reposo, debido a su salud, debe estar en un hospital.
con sus conocimientos en venenos, químicos y medicinas gracias a su padre adoptivo, había ganado un puesto como no enfermero, sino médico junior al saber mucho de síntomas, tratamientos de músculos, enfermedades, y él mismo hacer los remedios caseros. Y cuando llegó el día, se despidió de su pareja, para empezar sus pasantías. Pero claro, pasantías separadas, relaciones fuertes. Pero de camino, vería en un cartel, lo que sería, una foto de un modelo famoso, cosa que lo reconocería en cualquier parte, siendo su amigo, Tamaki Kramer. ¿Tamaki? ¿Acaso se volvió un idol después de separarnos? Decía Tarashi estando en el hospital, ya en su 13 día de pasantías ahora como doctor en entrenamiento avanzado, su propia laptop y oficina médica, viendo en secreto e investigando más de sus amigos. Sí, Tamaki Kramer, se dice que está a la par con Ayoshino, decía una voz a su lado. Es un rumor, pero dicen muchos que posiblemente sea verdad, decía otro médico a su lado. En eso, este recibe una videollamada, proveniente de su pareja. Cosa que Tarashi contesta, alejándose para algo de privacidad. Tarashi-kun, hola, ¿cómo te va en tus pasantías? Preguntaría Alex desde el otro lado de la llamada. Todo bien aquí amor, y descuida, he ignorado los coqueteos de enfermeras que me saludan, decía Tarashi como broma eso último. Eso me alegra, yo en cambio, ayudo a hacer ejercicios, a quienes quieren bajar de peso, sí que eso es de todos los días, pero no me quejo, ya que así fue como yo pasé, decía Alex. Y de los chicos musculosos, decía Tarashi. Decidí decirles que estoy comprometida con alguien más, si vieras cómo eran sus caras al saber que yo estoy comprometida, decía Alex al insinuar que se causarían después de la graduación. Jejeje, sí, en fin, aquí aburrido, deseando nuestros días a solas y eso, decía Tarashi con celular mientras tachaba algo en su lista. Sí amor, bien, me tengo que ir, mi hora de descanso está por terminar, hablamos después, decía Alex a su pareja. Nos vemos, decía Tarashi del otro lado. Y en el gym, Alex colocaría el celular en su pecho, relajándose. Tarashi-kun, espero que estés bien, decía Alex ya que a veces, los doctores se estresan de tanto atender a los pacientes. Hey Alex, volvemos a la rutina con más gente, ¿lista? Decía Lucas quien era su compañero entrenador. Vamos entonces, decía Alex a su compañero de confianza. Bien, y sobre Tarashi, decía Lucas sin terminar. Está bien, lo está haciendo mejor, sin duda tener un médico, sería de mucha ayuda, en especial si es Tarashi-kun, decía Alex alegre. Lo envidio por ganarse tu corazón, pero lo respeto por su fuerza, decía Lucas. Gracias Lucas, bueno, vamos a seguir instruyendo a los que quieren ejercitarse, decía Alex preparada para reanudar su trabajo. Espero que el sensei Machio no los mate, decía Lucas yendo con ella. Con Tarashi. Siguiente, decía el mencionado después de atender a un paciente con problemas respiratorios, dándole inhalador con analgésicos especiales. Vamos en racha Tarashi-san, si seguimos así puede que terminemos antes, decía Gorou a Memilla, el jefe de pasante de Tarashi. Gorou-san, Tarashi-san, tiene un nuevo paciente, decía un médico. Háganla pasar, decía Tarashi escribiendo algo en su tableta. A lo que dos personas, entran al lugar, de entre ellos, un hombre rubio de traje formal y lentes oscuros y una chica que posee una capucha blanca, con gorro oscuros, pantalón plomo y su cabellera púrpura. Díganos, ¿a qué vienen? ¿Tienen alguna dolencia? ¿Atención especial? Preguntaría Gorou. Pero Tarashi estaba congelado, sentía que ese sujeto ya lo había visto antes, hace mucho tiempo. Verás, necesito que usted y su pasante, sean los médicos personales, de esta persona a mi lado, decía el sujeto, siendo Ichigo Saito. Y en eso, la chica se le cae la gorra que cubría su cabello, revelando que es una joven de 15 años, pero que era reconocida por ambos, de diferentes razones. Uno, que es su fan, al reconocer a su idol favorita. Y otro, el peliverde, estar atónito y sorprendido, ya que aún en esta edad, sus facciones y esos ojos de estrellas rosadas únicas, existía uno que solo las tenía. A lo que uno de ellos, rompe el silencio. Ve bueno, señorita, es un gran honor pero sorpresa el ver a la gran Ai aquí, ¿a qué se debe su visita? ¿Es por un chequeo? Preguntaría Gorou tratando de mantener el tono profesional. Sí, digamos que estoy en estado delicado, decía Ai al frente de su médico.
Es más por temas secretos que por favor deseo que mantenga en secreto. Vera, mi clienta aquí, hace solo 2 días empezó con raros síntomas de malestar, vómitos y mareos que provocaron que sea difícil ejercer sus conciertos. Así que decidimos venir aquí además, por eso, decía el representante de AI, mostrando una prueba de embarazo positiva. Pero en eso, Tadashi interrumpió. No se diga más, Gorou-san, yo me encargo de la paciente mientras usted discute con el señor aquí los temas privados, decía Tadashi con cubrebocas. ¿¿Estás seguro, Tadashi?, preguntaría Gorou. Cosa que AI abre los ojos, ese nombre, se le hacía familiar. Sí, descuide, sé cómo manejarla, además usted retiene información que después puede compartirme, así que, con su permiso, señorita Ai, sígame, decía Tadashi a una sala aparte. A lo que ella asiente y la sigue, pero aún sentía ese sentimiento de haberlo conocido en alguna parte. Una vez que estuvieron en la sala médica, Tadashi hablaría. Recuéstese por favor, decía Tadashi en una camilla especial para análisis. ¿Entendido? Decía Ai y se recuesta en la camilla para empezar su diagnóstico. ¿Desde cuándo haces caso a la primera orden Ai?, decía Tadashi escribiendo algo en su tableta. Haciendo que la mencionada viera al médico pasante, con detalles. Disculpa, pero nos conocemos en alguna parte, ya que siento haberte visto en alguna ocasión, decía Ai al médico. Jejeje, sé que cambié de tono ahí, pero sigo siendo el mismo Tadashi, ¿o qué? ¿Te olvidaste cuando tú y Tamaki éramos un grupo en el orfanato?, decía Tadashi en burla. Espera, Tadashi. ¿Realmente eres tú? Preguntaría Ai con asombro de verlo nuevamente, a su más grande amigo. Jejeje, ¿quién más sería Estrellita Fugaz?, decía Tadashi riéndose al ver que ahora sí lo reconoció. No puedo creerlo, Tadashi, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Y eres un médico aprendiz?, decía Ai al ver a su amigo de la infancia. Digo lo mismo, han pasado muchas cosas, lo curioso es que ustedes son ídolos famosos y yo practicante camuflado, y en todo eso me entero que tú y Tamaki están saliendo, ¿o me equivoco?, decía Tadashi en tono burlón. Jejeje, así es. Sin duda eres el más deductivo de los dos, y eso que Tamaki-kun es un genio en la ciencia, decía Ai. Supero a Tamaki en deducir escenarios y en alquimia con medicina, elegimos ramas diferentes de ciencia, e intuyo que estás aquí por el tema de que, estás esperando un bebé, ¿cierto?, decía Tadashi al oír lo que dijo antes su manager, y los síntomas indiscutibles. Sí, y ya debes saber quién es el padre, decía Ai algo avergonzada de que fuera madre a tan temprana edad. Tamaki, suspiro, se nota que no fueron a la clase de usar preservativos, ¿no?, decía Tadashi en burla mientras preparaba la máquina. De hecho, fui yo quien le pidió que lo haga, sin protección, jejeje. Reiría Ai al admitir de sus acciones. No me sorprende, tú siempre decías tener el deseo de tener algo que te una a ti y Tamaki, y si preguntas cómo lo sé, en el pasado hablabas entre sueños, decía Tadashi. Espera, o sea que Tamaki-kun también sabía decía Ai empezando a sonrojarse. De los tres ustedes dos tenían la manía de hablar dormidos que me obligaban a cubrirme las orejas para dormir, decía Tadashi cómicamente, pero seguirán con el proceso. Momentos después. Ai estaría con una bata médica mientras Tadashi anotaba todo lo que analizó. Entonces, ¿está confirmado? ¿Estoy embarazada?, decía Ai al saber su condición. Sí, es embarazo 100%, por eso, deberemos hacer un plan de cuidados y seguridad para ti para que nadie más que nosotros sepa de esto, además de medicamentos y un plan alimentario para poder cuidar a tus hijos, decía Tadashi. De acuerdo, escucharé a ti, al ser mi médico, decía Ai al tener a su amigo, como su médico personal. Pero quedó paralizada, escucho bien, dijo hijos. Espera, ¿cómo que hijos?, preguntaría Ai con los ojos bien abiertos de la sorpresa. Tadashi en eso le pasa sus análisis médicos con el escaneo, y ahí se ve como 2 bultitos estarían formándose. ¿Serán gemelos?, decía Tadashi felicitando a su amiga de la infancia. Wow, tendré 2 bebés, me pregunto cómo sería la reacción de Tamaki-kun, preguntaría Ai al ver que ambos van a tener gemelos. Así es, así que no podrás trabajar como idol en 9 meses, pero te recomendaré unos ejercicios y analgésicos para que no te veas afectada, decía Tadashi anotando en su tableta. ¿Sabes?
Ahora puedo contar contigo, claro, si aceptas ser también mi médico personal, ya que Ichigo cree que debo estar aquí cuando sepa que estoy embarazada. Decía Ai de su mamadera y padre adoptivo. Es lo menos que puedo hacer después de, bueno, fingir mi muerte. Te aconsejo que le digas a Tamaki de esto, decía Tadashi serio. Cosa que Ai pone una expresión de tristeza y miedo. Tadashi, ¿crees que Tamaki-kun cambia de opinión y en vez de querer a los bebés, se aparta de mi lado al no quererlos? Preguntaría Ai, ya que Tamaki lo dijo, que quería formar una familia, pero si en caso cambia de opinión. Ya que hubo casos de jóvenes que quedaron embarazadas a temprana edad y que los chicos niegan a sus hijos que vienen en camino. No lo haría, conozco bien al cabeza hueca y sabe que hacer esto solo demuestra lo que nos hicieron a todos nosotros, abandonarnos sin piedad, decía Tadashi. Es verdad, le diré que venga aquí, de seguro estará sorprendido que estés aquí, será una reunión de amigos de la infancia, como en los viejos tiempos, decía Ai para salir de la sala América. Jejeje, adelante, decía Tadashi dándole su espacio mientras anotaba en el PC qué cosas debía tener y los archivos de su amiga en un documento secreto que solo Tadashi tendría acceso. Una vez que salieron de la sala médica, Ai le cuenta de su estado, cosa que casi le da un ataque cardíaco, al saber que Ai está embarazada. Cosa que para confirmarlo, le pregunto si era de Tamaki, a lo que Ai no mintió y le dice que era acertado. Este suspiro, pero no se enojó, él sabía de los sentimientos entre ambos ídolos, pero esto podría desatar mucho disturbio del cual no quería tratar. A lo que Ai le diría que venga Tamaki, para que vea que esté aquí presente. Con Tamaki. El mencionado había terminado su estudio de actuación y fue a hacer unas fotos de ropa que saldría en la gira y que pidieron que fuera el modelo de ropa. Ya que hace unos días, fue a una entrevista, de lo que hizo con los 3 héroes y lo incompetente que fueron y que decía que los héroes de hoy, ya no se pueden confiar sus vidas, si siguen así. Y así fue, Tamaki sembró la semilla de la duda, en todos los que vieron la entrevista. Excelente, la brisa de verano será un éxito para estas vacaciones, bien Tamaki-kun, tienes descanso, decía el director líder de la revista Idols. Gracias director, decía Tamaki al beber algo de agua, tras unas fotos para el modelaje. En eso, su celular suena, para ver quién lo llama, siendo el nombre, su estrella amada. Sabiendo quién es, contesta la llamada. Hola, ¿qué hay?, decía Tamaki contestando la llamada. Pero al contestar y oír lo que decía, su expresión sonriente pasaba lentamente al shock y sorpresa. Espera. ¿Estás segura de estas?, decía Tamaki al procesar lo dicho por su mujer. A lo que le pide en dónde está, para verla ahora. Y al saber, se pone su ropa y se cubre el rostro, para irse del lugar, despidiéndose del director del modelaje. Y una hora después, llegaría al hospital de Chiba. Pasando al 5º piso y en el cuarto médico donde era atendida su amada. A lo que decide tocar la puerta, para ver si era la habitación correcta. Cosa que alguien dice pase del otro lado. Ahí vería la escena médica, primero, su novia Ai, viéndolo con una gran sonrisa y lágrimas en su rostro. Tanto de no oírte viejo amigo, decía un peliverde con bata médica, un pasante dándose la vuelta, sonriendo genuinamente. Al verlo, ese sujeto, se le hacía familiar, pero al fijarse bien, debía de aclarar su duda. Espera, Tadashi, ¿eres tú?, preguntaría Tamaki para comprobar su duda. Correcto, asistente médico Tadashi, decía el peliverde de brazos cruzados con una sonrisa. Y sin dudar, lo fue a abrazar después de tantos años. Viejo, mírate, has cambiado, y tu pelo, es verde, decía Tamaki al ver su nuevo aspecto. Igual tú, aunque no es difícil dejar de verte en anuncios o internet, y mira qué sorpresa, novio de Ai-chan y además padre de gemelos, decía Tadashi palmeando su espalda de paso como felicitaciones. Espera, ¿gemelos?, preguntaría Tamaki sorprendido viendo a Tadashi y luego a Ai. Tadashi en eso, va a una mesa llena de papeles en su escritorio y regresa con una ecografía del vientre de Ai. Mira, decía Tadashi pasando la hoja para que él viese lo que le venía. Al verlo, no tenía palabras, él iba a ser padre de 2 bebés. Cosa que dejó la ecografía y abrazó a Ai, al ver que ella iba a dar a gemelos. Amor, van a venir 2 hermosas bendiciones al mundo, Sniff, decía Ai abrazando con lágrimas al amor de su infancia y futuro esposo.
Ai-chan, en verdad lo siento, debí de haberme enterado, así podría dejar por un tiempo mi carrera para así cuidarte, decía Tamaki a su pareja. Eso deberás hacer, como sabrás, el hecho que dos personas famosas como ambos tengan relación y más siendo padres traería revuelos con gente fanática extrema, por eso, recomendación de nada de actividades por 9 meses hasta el nacimiento de los bebés, clases de paternidad y maternidad personal y una dieta especial para la salud de los niños, decía Tadashi. Sí, eso entiendo, pero dime, ¿quién sabe, aparte de ti, de que Ai-chan está embarazada? Preguntaría Tamaki. Gorou-senpai, pero descuiden, es fanático de Ai y no dirá nada y menos yo, por eso, necesito que te la lleves a un lugar para ambos estar cómodos, llámenme en caso de necesitar ayuda, decía Tadashi. Está bien, bueno, si es posible, quisiera hablar con ese tal Gorou, por las dudas, pediría Tamaki. Jeje, claro, está esperando del otro lado, ay, ve con él, ya estamos listos aquí, decía Tadashi. De acuerdo, vamos amor. Decía Ai contenta de que su pareja esté ahora a su lado. Iré a ver a una paciente con una enfermedad, los veo después, decía Tadashi saliendo del salón para ir a otro. Momentos después. Una vez que Ai estuvo con Tamaki, fue a donde está Ichigo y vería que Tamaki había llegado. Cosa que Ai se pondría a discutir sobre el tema de Ai, los arreglos de su manager y la licencia de 9 meses de Ai con Tamaki para la llegada de los bebés. Pero mientras estaban en ello, Tadashi fue a ver a una paciente especial. Y escucharía música y un vídeo de Idols, a lo que Tadashi solo sonríe triste, para ver a su paciente. Siendo una niña de 15 años, que sufría de una enfermedad. Sarina, saludaría a Tadashi tocando su entrada, una niña de ojos abiertos con pijama rosado, gorrito de animal ocultando su calvicie, debido a las inyecciones de la quimio, por su enfermedad astrocitoma anaplástico. Y al verlo, sonreirá de ver a uno de sus doctores favoritos, aparte de Gorou. Oh, hola Tadashi-san. Saludaría a la joven de nombre Sarina. Dime pequeña, ¿cómo te sientes? ¿Tu cuerpo duele? ¿Necesitas morfina o parches? Preguntaría Tadashi sonando más suave. No, ya me siento mejor, aunque me entristece que Ai-san tenga que retirarse por problemas de salud, solo espero que se mejore bien, decía Sarina con una sonrisa. Es por buena causa, dime, ¿te han visitado últimamente? Preguntaría Tadashi iniciando una charla, siempre hacía eso con las pequeñas que necesitaban apoyo. No, creo que mi mamá no viene, ella se olvidó de mí, decía Sarina triste de que fuera abandonada. Tadashi mordía el labio de la rabia pero tragaría y seguirá. Tranquila pequeña, yo estoy aquí junto con Senpai, para que no te desanimes, decía Tadashi acariciando su gorro, ocultando su tristeza interna. ¿Sabes? Cuando crezca, seré una gran idol, como Ai Yoshino, y tú serías mi fan número 1 y Gorou mi fan número 2, decía Sarina de sus sueños de ser idol. Tadashi quedó congelado, puesto que él sabía de su enfermedad, y que Gorou debía de decirle que era una enfermedad terminal, Tadashi no tenía el valor para decírselo. Eso se hará, solo ten fe, decía Tadashi mientras se quedaría con ella, de paso, acomodándola para que no se sintiese sola. Y así fue, y como pasó el tiempo estimado, Sarina, la amiga de Tadashi y Gorou, había fallecido, unas semanas después. Tadashi estuvo en su funeral, lloró, sí y mucho, quebrándose ante esta experiencia. Gorou estaba ahí también en el funeral. Pero Tadashi no terminó ahí, por ir ante la madre irresponsable, decidió tenderle una trampa, Marina Tendohou debía de pagar. Así que en ira, le cortó los frenos de su auto, que descubrió dónde vivía y sabotear el vehículo para un accidente. Y así fue, la madre irresponsable de Sarina, murió, parece que Tadashi se volvió su karma. Además de eso, Tadashi difusión a nivel mundial la información de la familia de la niña, publicando su historia y cómo su madre y su familia la abandonó. Para que de esa forma no rindieron homenaje sino que escupiesen a la tumba de esa mujer. La ironía de esto, es que nadie escapa de sus pecados. Y en esos meses, Tamaki conocería de Gorou, el senpai de Tadashi y se presentó como la pareja de Ai Yoshino y el padre de los bebés. Él era quien recibía las recomendaciones y Tadashi con Gorou analizaban el proceso de Ai en su embarazo, viendo que le faltaba y en qué mejorar. Poco sabían ellos que alguien más partiría en esos momentos. En la noche, cuando cerraban el hospital.
Senpai, me quedaré un poco más para organizar los analgésicos médicos que nos trajeron, decía Tadashi a Gorou, quien estaba listo para irse. Está bien, yo saldré por un momento, en caso que no regrese, tú deberás atender a Ai, ya que no falta mucho que dé a luz, decía Gorou, ya que Ai ya tenía 9 meses y estaba por llegar el momento de dar a luz a los bebés. Ni que lo diga, decía Tadashi empezando a tomar paquetes para guardarlos, aunque también hablaba con su pareja de Alex de temas importantes. Mi amor, dime, ¿vendrás esta noche? Preguntaría Alex coquetamente. Jejeje, esta noche no vas a poder moverte, amor, decía Tadashi en llamada. Jejeje, si es así, espero con ansias, te espero en casa, decía Alex. Tadashi respondería coquetamente mientras seguía. Momentos después. Terminé, decía Tadashi al ver que terminó su trabajo. Pero después recibiría otra llamada, pero del celular del hospital. Si diga. Preguntaría Tadashi contestando. Pero en eso, abrió los ojos por lo que acaba de escuchar. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Están seguros que es él?, decía Tadashi, su voz entre pánico y shock con miedo. Cosa que lo afirma, y aparte Ai estaba en labor de parto y era el único que podía ayudar, ya que él también estaba en observación del embarazo de Ai. Cosa que Tadashi haría el trabajo, preparándose mental y conteniendo sus emociones. Y de esa forma, después del proceso de parto, se oirían 2 llantos pequeños en una sala. Siendo Ai, cargando a 2 bebés, un niño y una niña, estando con una sonrisa. Sniff, son preciosos, mis hermosos bebés, decía Ai soltando lágrimas y abrazando con amor las 2 mantas que sostenía en cada brazo. En eso, Tamaki llegaría y ahí, vería a Ai y a sus 2 hijos. Felicidades amigo, decía Tadashi palmeando su hombro con su tableta mientras Tamaki vería a su esposa y con ella de 2 bendiciones durmiendo. A lo que se acerca y vería a su amada y a sus 2 hijos. Sniff, no creí que tendría a mis hijos, decía Tamaki al ver a sus hijos recién nacidos. Amor, ven a conocer a tus hijos, alentaba a ella su amado mientras mesía con amor a sus hijos. Cosa que se acerca y vería que sus hijos en parte se parecían, los 2 poseía el mismo color de su cabello rubio, pero la niña tenía el mismo rostro de su mujer y el niño tendría su mismo rostro. Nuestros hijos, heredaron una parte de nosotros, dime Ai-chan, ¿ya les distes nombres? Preguntaría Tamaki a su pareja. Sí, aquí será el nombre de nuestro hijo Ruby, es el nombre de nuestra hija, decía Ai nombrando a sus hijos. Bien, mientras ven eso, alguien cubrirá mi turno, es que tengo una novia que ver y le prometí salir, decía Tadashi a sus amigos dejando su bata y portapapeles en mesa. Ok, gracias hermano, por todo, y si ves a Gorou, dile que se perdió el cómo nacería mis hijos, decía Tamaki a su amigo. Mientras se retiraba del salón, Tadashi habría hecho en secreto algunas investigaciones, más por la muerte de su senpai ya que sentía que no fue causa. Su desaparición fue planeada y llegaría al fondo de esto, primero, accediendo a las cámaras de seguridad. Al observar cuando fue por última vez en donde lo vio y ver la hora, y ahí lo vio, caminando por ahí y vería que alguien se acerca y de ahí, vio cómo fue apuñalado por esa persona encapuchado y se lo llevaría fuera de las cámaras justamente cuando Ai empezaba a decir que estaba por dar a luz. TSS, Tadashi decía enojado, retrocediendo el vídeo, manejando mouse con teclas para pausar la imagen al rostro del desconocido, y cuando obtuvo la captura de pantalla, mejoró la calidad de la foto. Y ahí lo vio. A lo que vería si había una coincidencia en la base de datos. Ryusuke Kayara, paciente con problemas mentales del área de psicología, decía Tadashi encontrando su información en los archivos internos de pacientes en hospitales. Mal día para ti amigo, aunque seas enfermo de la cabeza, te la arreglaré a la manera de lobotomía, decía Tadashi serio mientras apagaba el sistema y borraba sus huellas de ahí. Y entonces, la cacería había comenzado. En unos apartamentos. Se ve al mismo sujeto con su capucha de color negro y con una expresión de ira y molestia, ya que su objetivo era matar a Ai y a sus hijos, porque era una mentirosa, que una idol no debía de tener parejas y gracias a un informante, supo que estaba en ese hospital y más, que tendría hijos. Este sujeto tenía muchas fotos de ella, figuras, pósters y todo de la idol, y aparentemente tenía una psicosis de obsesión peligrosa, por eso debía tomar medicamentos especiales para su psicosis mental.
Pero como se dijo, un mensaje anónimo fue enviado a su correo y le reveló que Ai tiene pareja y que está embarazada y dónde estaría para que él fuera a donde está y que la mate. Y así fue, pero al ver al doctor que sería quien atendiera a Ai, sabría de su conexión y fue quien lo asesinó y ocultó su cuerpo, en plena noche. Mierda, no pude acercarme a Ai-chan, por lo menos me deshice del doctor. Nadie se merece estar con Ai-chan, pero ella nos mintió y debe morir por ser una mentirosa, decía aquel sujeto, de nombre Ryosuke Kaiyara. Ante sus pensamientos enfermos, alguien lo esperaba. En un momento este se debía, pero por el rabillo del ojo vería una figura oscura estar en su ventana, apegada a esta como flotando. A lo que por el susto, girarla para ver quién era. Pero ve de nuevo y no hay nada ahí. Suspiro, solo fue mi imaginación, decía Ryosuke pensando que era una alucinación. Asesino, loco, asesino, abusador, virgen, sonaron susurros de la nada por toda la habitación. ¿Quién dijo eso? Muéstrate, cobarde. Gritó Ryosuke con el cuchillo en mano. Toc toc, sonó la puerta. A lo que extrañado guarda el cuchillo y abriría la puerta para ver quién era. Grave error, ya que apareció un encapuchado con máscara de yokai que con un fierro metálico le pegó directo a la cabeza, dejando inconsciente al sujeto y caería en el suelo, siendo visto por su perpetrador. Momentos después, poco a poco se ve que estaba despertando. Se mostraría la escena de un almacén, viejo y abandonado, donde las goteras y el moho reinaban. Pero lo que más se notó era ver que había una mesa quirúrgica en dicho lugar, con dicho loco atado de pies y manos, y sin prendas, además de eso, con una nariz roja pegada a su nariz. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién me trajo aquí? Gritó Ryosuke de la desesperación. Ryosuke, al fin nos conocemos, asqueroso cobarde, sonó una voz de la oscuridad, viéndose como caminando con total calma, estaría el mismo Tadashi, vestido de médico, pero con la mirada más gélida y apagada, que hasta la parca se asustaría al verlo a los ojos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Preguntaría Ryosuke algo asustado de este sujeto. Me llamo Tadashi Saiga, ¿y qué quiero de ti? Es simple, quiero verte sufrir, dijo Tadashi con voz gélida, acercando su rostro y escupiendo en la boca del Ryosuke con ira. ¿Pero qué mierda dices? No te hice nada para que me hagas esto, exclama Ryosuke. Qué gracioso que lo preguntes, hay simples razones que si pensaste ocultar. 1, sé que tú ibas tras de una gran amiga mía, Ai, dispuesto a matarla, y 2, tú fuiste quien hizo desaparecer a mi senpai Gorou, ¿o me equivoco? Preguntaría Tadashi caminando hacia la mesa quirúrgica, pasando sus dedos por las herramientas, dejando en shock al mencionado. ¿Olvidas de las cámaras de seguridad? Vi como siempre te acercabas a esta oficina y por los audios decías cosas como traición de ella y además de ser quien siguió a mi senpai después de salir, eso me da mucho material para armar el caso, además de que tu silencio respondió mis dudas, así que dime. ¿Quién te mandó a por ellos, o dices algo o lo lamentarás? Amenaza Tadashi tomando un serrucho en sus manos. No lo sé, solo un mensaje anónimo apareció en mi correo y que descubrí el secreto de esa mentirosa, decía Ryosuke. Suspiro, llegamos a esto, lo siento, decía Tadashi, y en eso, saca un enorme mazo de la mesa, lanzándolo. Crack. En segundos, Tadashi habría destruido con el martillo las dos piernas de Ryosuke, tanto que los huesos saldrían de dentro. Mierda, gritó Ryosuke al romperle las piernas. Bien, caso de hueso salido, estado grave, debemos proceder a amputar, decía Tadashi tomando un serrucho, empezando a cortar y serruchar las piernas de este loco, desde la pantorrilla, sin anestesia. Espera. No lo entiendes. Ella es una mentirosa. Engañó a todos sus fans. Deberías saber eso. Gritó Ryosuke de la desaparición. Lo siento, pero debemos proseguir con la información, decía Tadashi sacando una inyección. Y así pasó la peor tortura de todas. Tadashi sometió a este enfermo a una cantidad de torturas inimaginables y más, al ser médico, sabía qué partes del cuerpo dolían más. Primero, amputó sus piernas, y de paso, las reemplazó con piernas de madera con clavos clavándose en los huesos. Cortó las manos una por una y puso muchas agujas con químicos peligrosos a las venas.
Para no morir y seguir agonizando, le puso un respiradero artificial para seguir consciente, y sufrir mucho hasta verlo llorar. Y sin más, menciona sobre aquel mensaje y que está en su computadora, ya que podría rastrear a la persona que la envió y aparte que es posible que oculte su dirección. Yo creo que es suficiente, decía un Tadashi, viendo la mesa quirúrgica a un Ryosuke sin piernas, vendajes, sin brazos, cicatrices por todo el cuerpo y lo peor, un respiradero artificial con corazón de pulso, solo gritando en voz baja que quería morir. ¿Hikaru Kamikie? A Tamaki le encantará saber de esto, pensó Tadashi serio mientras volvía su vista a Ryosuke. Lamentablemente, Ryosuke, el asesino de Gorou, habría sido asesinado por alguien peor que su persona. Y para evitar testigos, creó una escena donde habría un computador con el cable expuesto del cargador, fingiendo una explosión que incendió todo el apartamento. A la mañana siguiente. Fue el final de las pasantías, pero la noticia del apartamento quemado y que Ryosuke fuese el único muerto de ahí, liberó a Tadashi de toda sospecha de asesino, además que esas herramientas que usó, las consiguió del vertedero del hospital. Aparte Tamaki llamó a sus padres y les dijo sobre el nacimiento de sus hijos, Aqua y Ruby, al ya ser abuelos. Cosa que Hon como su esposa, estaban ahora más contentos, ya que ahora sí eran abuelos, y sin dudas estaban emocionados de ver a sus nietos. Pero en eso, se ve en el cuarto de Tadashi ver las noticias del celular, acostado en su cama. Gorou Senpai, donde quiera que sepa que fue vengado, pensó Tadashi desnudo en la cama, con una fitness peliverde durmiendo en su pecho desnuda. Ese era Alex durmiendo aún cálidamente. Pero esto no había terminado, el verdadero responsable de la muerte de Gorou y el posible asesinato de Ai, sigue ahí y debía de acabar con el problema de raíz. Espero que Tamaki sepa de él, conociéndolo, no es solo una cara bonita, decía Tadashi, pero ahora, estaba con su amada y le planta un beso para despertar. Bostezando, buenos días amor, decía Alex despertando. Buenos días amor, ¿dormiste bien? Ya que la noche pasada me pasé solo por no hacerlo en más de un mes, decía Tadashi acariciando la espalda y trasero de su novia. Sí, eso lo sé, dime amor, cuando nos graduemos, ¿quieres formar una familia conmigo? Diría Alex a su pareja. Jejeje, sí, ¿te imaginas, bebés peliverdes correr por un campo? Decía Tadashi abrazando a Alex del futuro. Sí, ya que somos adultos, ¿podríamos tenerlos? Decía Alex con una sonrisa. Jejeje, bien, hora del matutino, decía Tadashi excitado, colocándose encima de su novia y entrando, para proceder a mover sus caleras. Sí que, ¿te gusta la idea de, dejarme embarazada? Decía Alex. Pero justo cuando seguían. Toc toc, sonó la puerta de Tadashi, cosa que detiene la actividad de ambos. ¿Quién se barra? Atreve a interrumpir, decía ambos al detenerse en su mejor momento. Cosa que sin más, Tadashi y Alex se colocaron sus prendas interiores mientras una bata, procediendo a abrir la puerta. Decía al no ver nada, pero abajo, se extraña al ver dos cestos con mantitas ahí. ¿Quién era amor? Preguntaría a Alex. ¿Amor? ¿Pediste algo por internet? Preguntaría Tadashi tomando ambas cestas con sus brazos, y dejándolos en la cama. No, ¿y tú? Preguntaría nuevamente Alex. Tadashi niega con la cabeza. ¿Achú? Sonó dentro de la primera cesta, dejando paralizados a ambos. Dime que fui la única que lo escuchó. Preguntaría Alex desconcertada. Te iba a preguntar lo mismo, decía Tadashi sugando a su novia. Y en eso, quitaría la manta de esas canastas. Y verían que en ellas, habían dos pequeñas niñas de 3 años, una pequeña pelinegra de ojos blancos y la otra, una peliblanca con cuernito y ojos rojos, ambas sucias y algo desnutridas. Dejando en shock a ambos peliverdes. ¿Esas son unas niñas? Decía Alex al ver que había niñas en esas mantas. ¿Quién las dejó aquí, y en ese estado? Decía Tadashi incrédulo. Y, sniff, uy, guau. Empezó a llorar la niña peliblanca. Y seguido de ello, la pelinegra que veía a todos lados y se asustó por el ruido. Ahí, no se asusten, murmurar Tadashi tomando a cada una con un brazo, empezando a mecerlas. Guau, sniff. Seguirían llorando ambas pequeñas.
Ya sé, amor, ellas podrán tener hambre, como están desnutridas. Decía Alex ya que es lo esencial. No entiendo, tómalas, iré a ver qué tengo, decía Tarashi que como Flash buscaba en su refri. Rayos, tenías razón, tomo mucha proteína, decía Tarashi ya que su refrigerador estaba lleno de muchos alimentos y polvos de proteína con sabor. Amor, ya lo tengo todo controlado. Avisa Alex a Tarashi. ¿Eh? ¿Cómo?, preguntaría Tarashi, hasta que dejaría de oír a las niñas llorar. Y cuando fue a inspeccionar de lo que hizo su pareja, vio que Alex abrió su bata en la parte de sus pechos y daría de mamantar con su leche materna. Ñam, Era el ruido de ambas pequeñas mientras se aferraban a los pechos de Alex para nutrirlas. Bueno, al parecer, de tanto limón, creo que desarrolla leche materna para esta ocasión, decía Alex alimentando a las niñas. Ya veo, jejeje, es como la escena de la madre alimentando a sus hijas, decía Tarashi al lado de su mujer, viendo a ambas niñas comer. Sí, y bien, ¿las adoptarás? Preguntaría Alex. Déjame pensarlo, decía Tarashi con la mano en el mentón. A lo que Alex le besaría su mejilla. Bien, decía Tarashi accediendo ante esa lógica. Bien, entonces ¿tienen nombres? Debería de tener escrito en sus mantitas, si lo dejaron en la puerta, decía Alex de saber si llevan nombres. Quien sea que lo haya escrito, uno al parecer quizás estaba borracho y otro escribió sin interés antes de dejarlas, la de cuernito es Eri, y la pelinegra le pusieron Popoca, pero la pondremos Poca, decía Tarashi. Eri y Poca, bien en ese caso, serán Eri Saiga y Poca Saiga, ¿te parece bien? Preguntaría Alex de sus nuevos nombres. Ñam, jijiji, mamá, dijo Eri de las primeras terminando de tomar leche de Alex, y riendo. Mamá, papá, dijo Poca después de forma tierna, viendo a todos lados. Amor, ¿desde hoy somos padres? Decía Alex con una sonrisa. Ay, sí, son lindas mis hijas, decía Tarashi ya que aún siendo adoptivas, él también lo fue y su padre le dio el amor de todo padre antes de partir, él haría lo mismo con ellas. Jijiji, reía Eri mientras jugaba con el cabello de Alex. Amor, va a sonar algo apresurado, pero si vamos a adoptarlas, debemos ser una pareja casada, así que, ¿qué dices? Si queremos ser los padres de ambas niñas, debo de estar casada contigo, decía Alex. Jeje, sé dónde va esto, claro, haremos los trámites para el matrimonio, pero el anillo y lo demás será sorpresa, decía Tarashi. De acuerdo, entonces hagamos eso, decía Alex para prepararse para sus días como madre. Y mientras eso pasaba con la pareja, Tamaki ya estaría con sus propios planes. Pero antes de eso, Tadashi le envía un mensaje de todo lo que supo, la muerte de Gorou por Yosuke y como el que orquestó todo esto era un tal Hikaru Kamiki. Pero al leer ese nombre, su mirada se puso fría al saber quién estaba detrás de esta intención de matar a su esposa. ¿Sabes qué hacer? Yo me encargué de uno, tú ve por el otro, escribió Tadashi en privado. Sé cómo hacerlo, decía Tamaki en el mensaje. Y en eso, Tamaki va con Ai-chan y en eso, dice una cosa. Ai-chan, ¿quieres conocer a mis padres? ¿Los que me adoptaron? Preguntaría Tamaki con una sonrisa a su pareja. Claro, amor. Por cierto, Aqua y Ruby irán en su cochecito, nos lo dio el de mi representante para llevar a ambos, decía Ai sonriendo mientras mesía a sus hijos. ¿Sabes que ir en cochecito no es ser discreto? Decía Tamaki. Lo sé, lo decía para ir a una casa en la playa, lejos de todo el bullicio, decía Ai de esa idea. Sí, pero les prometí a mis padres que quieren ver y conocer a sus nietos y de conocerte, ya que yo relate cuando te conocí en el orfanato, decía Tamaki. Jejeje, bien, entonces me arreglaré para presentarme, aunque creo que ya me conocen, decía Ai sonriendo y tomando a sus bebés. A lo que Tamaki usa su celular y llamaría a sus padres, para que los recoja, ya que Tamaki aún no tiene un coche para poder salir a conducir y eso que aún no ha sacado licencia de conducir. Pero se las ingenio para esta ocasión. Y al hacerlo, en unos 10 minutos, una camioneta llegaría de donde está el apartamento y ahí sonaría el timbre. Cosa que en segundos, la madre de Tamaki abriría la puerta.
Oh, Tamaki-kun, me alegro de verte, y vaya, esta es... decía la mujer alegre de ver a una chica a su lado y con ella, 2 infantes durmiendo, hermosos bebés. Un placer, señora Kramer, soy Ayosino, aunque creo que ya me conoce, decía Ai presentándose. Sí, además, es la que te mencioné cuando te decía en mi estadía en el orfanato y esos bebés, son mis hijos con Ai-chan, tus primeros nietos, decía Tamaki presentando a su pareja y a sus hijos. Oh Kami, Jonjon, ven a ver esto, nuestro hijo vino con su esposa y nuestros nietos. Gritaría la madre de Tamaki adentro para llamar a su padre. Al ver salir al padre de Tamaki, no tenía palabras, nunca creía ver que este día llegaría, su hijo, trajo a quien sería su esposa y a sus hijos, quien sería ser sus nietos. Oh, hola hijo, y hola señorita, así que usted es la esposa de mi hijo y esos son mis nietos, decía Jon al ver a esa chica y a esos bebés. así es un placer el conocerlo, señor Kramer, y mire, estos son sus nuevos nietos, Ruby y Aquamarine, decía Ai mostrando a ambos bebés. En eso, estaría viendo a ambos gemelos, durmiendo cálidamente. A lo que Jon dice lo siguiente. No se queden parados ahí, vamos, entren, decía Jon emocionado de conocer más a fondo a sus nietos. Y así, todos pasaría para así ver y conocer a los primeros nietos. Momentos después. Para la cena, la madre de Tamaki habría preparado un delicioso estofado para todos, y al parecer, Ai se sentía cómoda, ya que la madre de Tamaki, aún adoptiva, ella y su esposo representaban la definición de familia ejemplar, amorosos, responsables y al parecer muy directos en apoyar a su hijo en su carrera. Además de su relación. Y como veía la interacción de sus suegros con sus nietos, no negaría que están felices de tener en sus brazos, a estos bebés a su cuidado. Oye papá, ¿podemos hablar un momento por favor? Preguntaría Tamaki para tener una charla privada con su padre. Claro hijo, Ai, ten, gracias por dejar que cargue a mi nieta, decía Jon entregando a Ruby a su nuera. de nada, señor Kramer, parece que Ruby se encariñó con usted, Dijo Ai divertida mientras tomaba a su hija de regreso, la cual solo reía mientras Aqua se acurrucaba en su abuela. A lo que Tamaki y Jon fueron a un lugar apartado para tener una conversación sin ser escuchado. Bien, ¿qué quieres hablar hijo? Preguntaría Jon cruzado de brazos, leyendo la expresión de su hijo, decía que era algo nada bueno. Papá, alguien quiso matar a Ai-chan y a mis hijos, lo sé porque el doctor que debía de atender el parto, fue asesinado, decía Tamaki serio y mortífero. Jon en eso cambió su expresión, más fría y con un brillo peligroso. Dime más, dijo seriamente Jon Kramer. Verás, mi amigo de la infancia, Tadashi, que estaba trabajando como pasante, descubrió quién fue el que quería matar a mi pareja y a mis hijos, el asesino murió, pero el que envió ese asesino, créeme, ese desgraciado, lo usó para no ser sospechoso de que fuera él, decía Tamaki. Así que alguien trató de encubrir su asqueroso acto, veo por dónde va esto, decía serio Jon, enojándose más con el tema de meterse con su familia. Pero por suerte, Tadashi descubrió quién le dio la dirección del hospital y también que Ai estuviera embarazada, es Hikaru Kamiki, es uno de mis compañeros de escuela de actuación, y es un maldito enfermo obsesionado con Ai, pero sabía que había algo sospechoso en él, pero esto, es más que suficiente para ponerlo a prueba, decía Tamaki de la identidad del perpetrador. Jon al oír toda la información, cerró los ojos y respiró profundamente. Hijo, sé que quizás no te guste esto, pero a toda costa debes proteger a tu familia, sea como sean los métodos, no dejaremos a ese bastardo vivir impune, decía Jon serio, cambiando su rumbo al sótano. Esta noche, acabaremos con un cáncer de este mundo, y ese cáncer sufrirá un destino peor que la muerte, dijo Jon con seriedad. Así es papá, ya que Hikaru no ha valorado la vida que se le dio, con su retorcida obsesión, será juzgado, decía Tamaki para empezar nuevamente los juegos del miedo. A lo que Tamaki avisa a Ai-chan y a su madre, que su padre, necesita de su ayuda para traer algunas cosas, ya que era un encargo pesado. Cosa que la madre entiende y que prepara un cuarto en caso que Ai y sus hijos, iban a pasar la noche, para que estén cómodos. Pero Jon con su hijo, estarían en el sótano, y ahí se verían cosas que era poco visto en un sótano normal, chatarra, relojes, mecanismos en una pila. Además de planos de la ciudad como lugares con fotos y círculos rojos con cruces.
Ahora hablaremos por los muertos, hijo, decía Jon dándole un soplete a Tamaki para empezar con el legado de Jigsaw, una vez más. Sí, padre, decía Tamaki encendiendo el soplete y empezando a soldar los nuevos instrumentos para su nueva víctima para poner a prueba a Hikaru. Momentos después, en la noche. Se ve en un lugar oscuro, teniendo encendido una pantalla, y la persona que vio las noticias de la muerte de Ryosuke, se puso serio, ya que él sabía que esa explosión fue intencional y era claro que no fue accidente, sino un asesinato. Rayos, ese idiota murió, pero no debo preocuparme, nadie sabe que estoy en esto, decía el responsable de enviar a Ryosuke a matar a Ai, Hikaru Kamiki. Este desgraciado infeliz, era el acosador desde la academia, Hikaru Kamiki, el encargado de matar a Ai, el cual según él fue traicionado a su amada de ojos estrella, ser pareja de otro chico que no fue él, lo que le llevó a tramar un arriesgado y peligroso plan de venganza y muerte, usando a un perdedor como asesino para cubrir sus huellas, sabiendo de la fama de Ai, usaría al más inestable de todos para encargarse de ella. Pero no esperaba que ese perdedor estuviera muerto, solo esperaba que no fuera descubierto, ya que se aseguró que su dirección no fuera rastreable, o eso creía. Ya que debajo de su puerta, un humo verde entraría en el lugar donde vivía Hikaru, sin saber que no es tóxico, sino un somnífero. Así, sin percatarse, Hikaru sentiría su cansancio y se sentía con sueño, y trataba de caminar, pero en eso, sin poder hacer nada, caería inconsciente. Y en la puerta, se ve que estaría siendo abierta usando una llave maestra, cortesía de Tamaki y ambos, padre e hijo, estarían vistiendo con unas túnicas negras con rojas y sus máscaras de cerdo y otro de una marioneta. Entraría de forma silenciosa y ahí lo vería, tirado en el suelo, a quien buscaba. Y el de máscara de marioneta, que es la que usaba su padre en sus vídeos, señalaba un lugar en específico, siendo unas fotos de unas personas, que fueron asesinadas y encontradas muertas, la evidencia de que Hikaru Kamiki, es un asesino en serie. Momentos después. ¿Qué carajos sucede? Susurra Hikaru despertando, su visión borrosa y su mente aún tratando de ponerse firme de lo que pasó, divisando en su vista, una habitación oscura y lúgubre, abandonada con una mesa y objetos encima. Ah. ¿De dónde estoy? Grita Hikaru tratando de moverse, pero con incredulidad y horror ve que su cuerpo, estaba atado de pies, manos y cabeza a una silla con correas, y un raro dispositivo en su cabeza, el cual estaba conectado a su mandíbula. ¿Dónde mierdas estoy? ¿Quién me trajo? Gritó Hikaru desesperado tratando de moverse. En eso, una televisión se enciende y mostrando unas distorsiones de vídeo, se muestra un muñeco algo tétrico y giraría donde está mirando a Hikaru. ¡Ah! ¿Qué carajos? Esto es una broma, exclama Hikaru del miedo al ver esa tele, y es muñeco tétrico del otro lado, esto sin dudas no daba buena exina. Hola, Hikaru Kamiki, quiero jugar un juego, decía esa voz distorsionada, que provenía de dicho títere. Lamento si la vista no es cómoda para ti, pero aunque no me creas sé mucho de ti, sé de tus actos que haces bajo la imagen de chico idol y tus raros ojos que te hacen ganar popularidad con las chicas, pero fuera de toda esa belleza y maquillaje, sé que hay un asesino serial y alguien que no aprecia la vida de otros, dijo el títere con voz tétrica. ¡Qué mierda! Sácame de aquí. Es una maldita orden. Grita Hikaru al estar atrapado. El asesinato de Ai Oshirno que orquestaste, llevando a un enfermo mental a hacer un acto de asesinato lamentablemente fue el último clavo en el ataúd, así que ahora, jugaremos un juego. Lo que tienes en la cabeza es una trampa de oso invertida, que en solo 10 minutos, que si no logras quitártela a tiempo, se abrirá y destrozará tu cabeza de forma dolorosa y agonizante. La única forma de salir de ahí es una llave que está oculta en alguna parte de esta habitación, puede ser las paredes o tu cuerpo, pero primero debes de salir de las ataduras para ir a la mesa quirúrgica y poder buscar en qué zona de tu cuerpo puse la llave. Esto te llevará a entender el dolor y la pérdida de todas esas personas que mataste a sangre fría usando conexiones externas, Hikaru, nada escapa a la luz del castigo, y en este caso, tú no saldrás vivo de aquí. Sin más preámbulos, que empiece el juego, dijo el muñeco. Cosa que la pantalla se apaga. Clic. Sonó el cronómetro, viéndose como el temporizador del casco de Hikaru empezaba a contar los 10 minutos. Mierda. Esto no me puede estar pasando. Grita Hikaru y empezó a buscar la llave.
Pero las ataduras de sus manos por las sogas de cuero dificultaba su movilidad, y sus piernas atadas tampoco daban chances. Por lo que con dolor, tuvo que dislocarse a propósito su mano derecha, para poder hacerla suave y adaptable para sacarla de la atadura. De esta forma pudo sacarse las demás ataduras del brazo y las piernas. Así que cuando estuvo libre, fue a la mesa, donde buscaba la llave o alguna herramienta que le ayude a quitarle esa maldita trampa. En la mesa, vio que los objetos punzantes estaban entre un cuchillo de mesa, serrucho, y finalmente un bisturí, pero este tenía la hoja oxidada, cosa que podría ser fatal su uso. Y sin más, Hikaru debía de pensar en dónde podría estar la llave, dijo que está en esta habitación, ya sea en las paredes o en sí mismo, pero no había indicios y revisó en sí mismo si había algo dentro de él, para ver si ahí estaba la llave. Excepto en una parte, tanteándose mejor, sintió como en una parte de su rostro, sentía una molestia en el ojo. Y al mirarse en el reflejo del cuchillo de mesa, se horroriza al ver una cicatriz cosida, con puntos de sutura. No, me jodas, la llave está, decía Hikaru al ver que la llave, estaría en el lugar menos indicado para sacarla. 7 minutos, decía el cronómetro mientras el rechinar del mecanismo resonaba. Asustando a Hikaru, ya que sabía que no le quedaba mucho tiempo. A lo que sin más, acercó el bisturí en su ojo, para poder sacar la llave de ahí. Y ahí se pondría a prueba, si Hikaru derramaría su sangre, con tal de vivir. Corte, la aguja filosa pero rasposa, pasó cerca de la cosedura, que con dolor y más sangre empezaría a abrir las suturas poco a poco, el dolor era insoportable pero Hikaru quería vivir a toda costa. Y no le quedaría otra opción que sacarse su propio ojo para poder sacar la llave, que está dentro de la cuenca. Y así, vería a Hikaru sacarse su ojo, haciendo que salga mucha sangre. Fue el grito de dolor y agonía, viéndose el globo ocular salir con racín, y con ella, una llave repleta de sangre caería al suelo. A lo que intenta tomarlo, pero sin su otro ojo, no podría agarrarlo bien por la falta de su otra vista. 6:34, marcó el temporizador, donde los resortes rechinaban. No. Grita Hikaru al ver que el tiempo se le está terminando. Cosa que en eso tomaría la llave y por pánico la coloca en la cerradura, usando su único ojo para ver dónde estaba el cerrojo de la trampa. Y estaba por colocar la cerradura de la llave y salir vivo de esa trampa de oso invertida y así, saber quién está detrás de esto. Clic, fue el ruido de la trampa sonando, justo al mover la llave del lugar. Estaba a punto de celebrar, hasta que siente fragmentos metálicos en su mano y al retirarla, resulta que la llave se habría roto. Hikaru solo tuvo una cosa en su mente. Oh, mier, decía Hikaru en su mente. Y al final, su destino quedó sellado. 0, marcó el mecanismo, cosa que los resortes moverían frenéticamente. La pantalla se enciende y el muñeco Viri regresa. Bueno, Hikaru, se te ha terminado el tiempo, y temo decirte que has fallado, tanto en esta prueba como en vida, esto para que lo sepas, es el castigo que mereces después de tu mente retorcida cometer varios asesinatos sin remordimiento alguno, este mundo ya tiene suficiente con villanos como para tener a un idol loco de la cabeza, la prueba la fallaste, y ahora tu vida, será arrebatada, decía el muñeco. No. Grita Hikaru al ya perder su oportunidad de vivir. Benditos sean los condenados, juzgados por mi mano, diría Viri dictando sentencia. Crash. Fue el ruido de la trampa de oso, seguido por el sonido de huesos destruirse y carne ser rasgada de forma asquerosa. Y ahí, Hikaru caería completamente, muerto, con la cabeza despedazada. Hikaru Kamiki, muerto a manos de Jigsaw. Mientras esto pasaba, Tadashi estaría una vez más en el PC, en secreto de su amada Alex y sus hijas, enviando cada archivo de Hikaru en un correo anónimo al jefe de policía, para que sepan sus antecedentes. Así, vería la verdadera cara de Hikaru, y la policía no tardaría en ir a buscarlo para que sea arrestado. Pero al ir, vieron horrorizados a Hikaru Kamiki, con el cráneo destrozado, que estaba abierto desde la mandíbula. Y eso haría que hagan una investigación, ya que al parecer, alguien hizo justicia antes de la policía o los héroes. Después de eso, vería a Tamaki, junto a su padre, estando aún con charla en privado.
Papá, este país, su sistema, la sociedad, necesita que le abran los ojos, y yo sé que, Jigsaw, hará que sea posible. Por eso, seré el siguiente Jigsaw, y aquellos que no valoran la vida que se les dio y también que no valoran lo que la vida se le ofrece, serán puestos a pruebas y en realidad, la valoren mucho, decía Tamaki. Así es, pensé en dejar este oficio al tener una familia y no ponerlos en riesgo, pero, se ve que estos juegos se deben hacer para que monstruos como el tal y Carl no regresen, decía John con seriedad. ¿Sabes? Dejaré mi carrera de idol, puede que la propuesta de trabajo que Olmec me ofreció en el Island, puede que ayude a mi familia, y también a ti, con los recursos y la tecnología, será posible cumplirla, decía Tamaki de que dejaría su carrera por su familia y de purgar a los verdaderos cáncer que deben ser extirpados. Haz lo que dicte tu corazón, hijo, como yo lo hice al adoptarte y cambiar mi vida para bien con tu madre, abriendo nuestra clínica, decía John apoyando a su hijo, y además que ahora tenía familia que cuidar. Así, ambos regresarían para estar con su familia y pasarla bien con los nuevos miembros de la familia. Sin saber que esos bebés son muy especiales y no lo decían de forma metafórica, sino que esos gemelos son más de lo que se describen. Continuará.